Te escuchamos, profesor, con la historia de IRSA, vamos. Bien, porque hablar de IRSA también habla un poco de por qué se puede crecer la economía y aún así haber ajuste. La empresa IRSA fue fundada en 1943 y en 1991 fue adquirida por los actuales controlantes, entre ellos Eduardo Elstein, y desde 1996, a través de una subsidiaria que se llama Alto Palermo, expandió sus actividades inmobiliarias en el segmento de los centros comerciales, eso que todo el mundo llama shopping. Y empezó a comprar y construir centros comerciales. En los 90 fue como una fiebre de esto. Por ejemplo, en 1996 compró al Estado el edificio de las Galerías Pacífico, que, entre otros, Pino Solana pedía que sea patrimonio cultural de la Argentina. Y encima, una operación que estuvo muy sospechada y acusada de corrupción. Y además, después, en el año 2000 lo vendió. En el año 97, IRSA incursionó en el mercado hotelero. Se compró el 50% del Yao Yao, allá por Bariloche, y en el Hotel Intercontinental de la Ciudad de Buenos Aires. En el 98 también adquirió el Hotel Libertador, y después una filial o algunas acciones en el Hotel Sheraton. Durante casi 15 años, Marcelo Mindlin, recién hablaban de los servicios públicos, Marcelo Mindlin fue un ejecutivo y accionista que fue como una especie de segundo de Eduardo Elstein, y finalmente se separaron después de 15 años de estar juntos, y ahí tiene que ver con uno de los que impulsó este crecimiento, que es George Soros. George Soros participaba al principio del grupo IRSA, fue el que metió mucha plata, mucha financiación desde el extranjero, pero cuando vio que se venía la crisis del 2001, Soros se retira y deja al frente a justamente Eduardo Elstein y a Mindlin, que después se reparten otro tipo de negocios. ¿Qué fundan? El Cresud. El Cresud es como una especie de socio mayoritario de IRSA. El Cresud básicamente es, en este momento, el principal terrateniente de la Argentina, y hay que ser el principal terrateniente de la Argentina, ¿eh? Es el grupo que maneja más tierras en forma de grupo, tiene casi 2 millones de hectáreas. Si ustedes están pensando, ¿dónde está la tierra en la Argentina? ¿Quién la tiene? Bueno, acá tenemos 2 millones de hectáreas en un solo grupo, que es además el que maneja el grupo IRSA. Y al mando de todos ellos está Elstein. Nunca se sabe del todo cuánto es él, el accionista, o una cara visible, porque además el Cresud está manejado por una empresa que tiene su sede en el Uruguay, y no quiero aburrir con todos los datos, pero que se llama Inversiones Financieras del Sur, que a su vez está manejado por un grupo que tiene su sede en las Islas Bermudas. Por lo tanto, acá valdría la pena hacer un pequeño paréntesis y decir: el principal terrateniente de la Argentina y el principal grupo desarrollador inmobiliario de la Argentina tienen su sede en paraísos fiscales. Si estas empresas crecen, no derraman. Si estas empresas crecen, desangran a la Argentina porque se va hacia otros lugares. En 2004, IRSA aumentó su participación accionaria en el Banco Hipotecario, como decías recién, y además ellos tienen y han desarrollado una tarjeta shopping que, por lo tanto, además de que tienen todos los centros comerciales, también tienen la guita que se gana financiando las compras. Tienen el Abasto Shopping en Buenos Aires, el Alto Avellaneda, el Alto Noa en Salta, el Alto Palermo, el Alto Rosario, el Córdoba Shopping, el DOT de Buenos Aires, que cuando lo construyeron subieron la tierra y empezaron a inundar a todos los terrenos aledaños, el Mendoza Plaza Shopping, el Paseo Alcorta, el Patio Burlich, el Soleil Premium Outlet en Boulogne, la Rivera Shopping en Santa Fe, Distrito Arcos, Alto Comahue, etcétera. Y además, esta tarjeta shopping que ellos manejan les da un enorme posicionamiento en el mercado de las tarjetas en la Argentina. Eduardo Sergio Elstein, que tiene 60 años, es presidente de muchas de estas empresas que hemos mencionado, del Cresud, del Austral Gold Limited, que es una empresa minera. También tienen inversiones agropecuarias, por eso, por ejemplo, son grandes productores de carne en la Argentina, además de lo que dijimos del banco hipotecario. Y en el año 2020, este es un escándalo internacional, porque ellos crecieron muchísimo en Israel. Le compraron a un gran grupo israelí que estaba medio en quiebra
todas o prácticamente la mayoría de las acciones. Y por ejemplo hay una cadena de supermercados en Israel que se llama Supermercados Sol, que la maneja Ernstein, y además una de las principales empresas de celulares de Israel la maneja Eduardo Ernstein. Pero en el año 2020 se anunció la quiebra definitiva de IRSA en Israel, 7 años después de haber comprado las acciones de una empresa que se llamaba IDBD, en manos de un empresario que se llamaba Noji Danker. ¿Qué pasó ahí? Hubo una aventura que arrancó con el apadrinamiento de un rabino, el rabino Ishaúa Pinto. Si no te recomiendo un rabino, parece que es más difícil, y tras una serie de malas decisiones y de mentiras que dijo Ernstein allí, se calcula que terminó perdiendo cerca de 900 millones de dólares. Esto da una idea de estos genios de los negocios en la Argentina van a otros lugares y no son tan genios, porque no tienen todas las facilidades que se les da aquí. Y un periodista que es una especie de número 1 del rating en Israel, que se llama Omri Cohen, del diario Maariv y uno de los más respetados de la televisión, señaló en su columna lo siguiente: Eduardo Ernstein se convirtió en el mayor perdedor en la historia del mercado de capitales israelí. Cohen fundamenta esta afirmación de que dice que no solamente perdió 900 millones de dólares, sino que perdió la confianza de los accionistas de su empresa y de los inversores en general. Por lo tanto, no hay forma de que pueda volver y hacer algún tipo de negocio. Y esto a pesar de que volcó cifras siderales en el mercado para tratar de recuperar esa confianza, e incluso intentó comprar un diario. Es decir, tratando de tratar de reproducir la experiencia en la Argentina. Y según este comunicador, la jugada le salió a Einstein mal, porque está acostumbrado, escuchen esto, está acostumbrado a Sudamérica, donde las quitas y postergaciones de pagos de deuda son opciones, pero entendió muy tarde que en Israel las reglas son diferentes. Por eso, como el resto de sus colegas, da por terminada y de la peor manera la aventura israelí de el dueño de IRSA. Es decir, este hombre que ahora está prometiendo hacer una inversión de 1.800 millones de dólares para hacer el gran complejo habitacional en la ciudad deportiva de La Boca, que está prometiendo 1.800 millones de dólares, en otros países del mundo sale y sacaron la ficha de que miente, de que genera los negocios y que después no paga. Y IRSA en su página oficial está presentando este proyecto de la ciudad deportiva de La Boca como la inversión más grande de toda su historia, y hace un relato de que esto empezó hace 30 años cuando intentaron hacer un country en la ciudad deportiva de La Boca. Tuvieron muchísimos intentos, una y otra vez, entraron por uno, por otro lado, y ahora están a punto de lograr esto y prometen, a cambio de que les otorguen las 70 hectáreas, que la mitad de esas hectáreas van a ser parques públicos. Dificilísimo de creer, pero logran en la Argentina por otros medios, lo que se demuestra que cuando juegan en canchas con un poco más de reglas, terminan teniendo pérdidas millonarias, Dani. Profesor Sergio Vinieski, excelente su columna. Le mando un abrazo muy grande.